12 avisos de corrupción. Sobresueldos incluso de periodistas afines a ustedes. Son pagados por Soros, Gato Encerrado, Factum y Faros, son lo mismo. Porque la CICIES informó de casos de corrupción cometidos durante su gobierno. Y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? Contestar si les entregaron información o no. Y si les entregamos muchísima información. A cuestionamientos de las periodistas de Gato Encerrado y la prensa gráfica, esta fue la contundente respuesta del presidente Nayib Bukele. Observe el video hasta el final. Soy Karen Moreno, periodista de Gato Encerrado. Había querido hacerlo en orden, pero no pude acceder al listado de preguntas. Usted, presidente, mencionaba de que la única opción que tenía el gobierno era romper el convenio con la CICIES, ¿verdad? Y también no sé si le parece una excusa coincidente el hecho de romper el convenio justo cuando es un hecho notorio y público que la CICIES presentó 12 avisos de corrupción ante la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones? Y una última pregunta, usted mencionaba también de que va a buscar un organismo internacional como una vía alterna, ¿verdad?, para crear una CICIES, pero usted también ya tuvo en el pasado la opción también de hacer una CICIES con la ONU y prefirió la de la OEA. Gracias. Avisos de corrupción. Yo no conozco avisos de corrupción de la CICIES, pero sí puedo decir una cosa. La CICIES tiene aquí ya 2 años casi de estar. En esos 2 años nosotros hemos enviado información sobre la partida secreta, sobre el Chaparral, le hemos enviado la partida secreta de expresidentes, hemos enviado documentos sobre sueldos incluso de periodistas afines a ustedes, como por ejemplo Héctor Silva, que confesó públicamente que él había recibido dinero de la partida secreta de Mauricio Funes y aparte confesó públicamente haber fundado el medio hermano de ustedes, porque todos son pagados por Soros, Gato Encerrado, Factum y Faros, son lo mismo. Los 3 son financiados por Open Society, ¿o no? Es decir, tienen el mismo dueño, pues. Y él aceptó que había recibido el dinero de Fito Salume para financiar su medio y aceptó que había recibido dinero de Mauricio Funes de la partida secreta. Y entonces, ustedes son los que dicen eso, pero toda esa información que nosotros mandamos, incluyendo la de tu periodista aliado, y no se procesó nada. La CICIES no procesó nada. Le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada. Le enviamos una docena de casos, no procesaron nada. Casos de tráfico de armas, incluso, en el Ministerio de la Defensa, y no procesaron nada. Entonces, obviamente, la CICIES lo que tenía era un sesgo ideológico y político, claro, y si alguien duda de eso, pues puede verlo aquí precisamente, porque ¿cómo será que alguien que está acá luchando contra la impunidad, lo primero que hace es que alguien a quien todos los salvadoreños, porque creo que no es necesario ser de Nuevas Ideas o de FMLN o de otro partido político para saber que esto es un crimen? Entonces yo creo que cualquier persona que vea esto sabe que la OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiamos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Tenemos Siguiente. una intervención más, Melissa Pacheco, de la prensa gráfica. Buenas noches. La CICIES fue su principal apuesta de campaña. Ahora apoyó su descabezamiento
¿Cómo explica esta contradicción? ¿O es que la contratación de Ernesto Mason fue la excusa que ustedes tomaron porque la CICIES informó de casos de corrupción cometidos durante su gobierno en la gestión de la pandemia? Además, ¿cómo pretende entonces que el trabajo de una comisión contra la impunidad y la corrupción se traduzca si ellos solo pueden tener acceso a lo que la presidencia y la Fiscalía General, a cargo de un fiscal que puso su partido, le permite conocer o hacer? Y explíquenos entonces usted cómo pudo haber confiado en la OEA si casi personalmente se ocupó de adoptar ese modelo para las CICIES que iba a aplicar aquí en El Salvador. Yo creo que te escribieron mal la pregunta, porque me decís de que la CICIES solo tenía información que le da la presidencia, y que cómo es posible que con sola información que le da la presidencia ellos iban a poder hacer casos de corrupción. Pero no decís que hay no sé cuántos casos de corrupción contra el Ejecutivo. ¿Y cómo van a haber casos de corrupción contra el Ejecutivo si tú decís al mismo tiempo de que nosotros le entregamos solo la información que le queremos entregar? Entonces, una de dos: o no entregamos información y por lo tanto no tienen casos, o sí entregamos información y somos transparentes y por lo tanto tienen casos. Entonces sí entregamos la información, o sea, somos transparentes y le entregamos información. Digamos, entonces sí o no, ¿entregamos información y somos transparentes o no entregamos información y no somos transparentes? Sí, le el micrófono. ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? Contestar si les entregaron información o no. Y si les entregamos muchísima información y precisamente eso son... Y entonces, si no es el señor Almagro el que estaba aquí directamente dirigiendo las CICIES, ¿por qué no buscaron también otro mecanismo para trabajar con las personas que estaban aquí y a quienes usted dice que le entregaron información? Ok, bien. Partamos de esto. Solo hay dos posibilidades. No se puede de las dos formas. O nosotros no entregamos información porque no queremos entregar información y solo entregamos información de los casos que nos interesan y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. O entregamos información y somos transparentes y entonces la diligente CICIES encontró casos de corrupción. La realidad no es ninguna de las dos, pero las dos no podían ser, era una o la otra en todo caso. Pero la realidad es que nosotros entregamos información a las CICIES y la CICIES no procesó la información, o por lo menos no la procesó diligentemente, porque era evidente los casos de corrupción. Ahora tú decís, ¿y por qué no continuaron trabajando si la persona encargada de las CICIES no es la persona que contrató? El convenio con la CICIES está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador de la CICIES fue nombrado por Luis Almagro. Él todos los días o todas las semanas recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o del Pleno de la OEA, o de la Asamblea General de la OEA. Esto es una comisión de la Secretaría General de la OEA, y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General de la OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y CICIES no es la Comisión contra la Corrupción, la CICIES es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es dando impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo y sería un despropósito. Claro, como expliqué a tu colega anteriormente, pues obviamente nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado, mira, no vamos a decir nada de esto y ustedes no digan nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Yo sé que tu periódico, La Prensa Gráfica, siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente, ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero es importante que hayan principios, por lo menos tú, pues si tu jefe no los tiene, pero tú deberías de tener. Porque yo creo que es importante que alguien, un salvadoreño o salvadoreña que tenga principios, que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los amigos que nos están viendo sienten esta bofetada. Cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA de asesor Ernesto Mason, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros, a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digas que trabajemos con ellos
para combatir la impunidad. Yo entiendo que, bueno, está bien, pues, pero nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en El Salvador. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país. Lastimosamente, como ustedes saben, El Salvador tiene una historia de fugas muy grande. Se fugó Mauricio Funes a Nicaragua, se fugó Sigfrido Reyes a México, se fugó Norman Quijano a Honduras, todos se hacen llamar perseguidos políticos. Mauricio Funes es perseguido político, Norman Quijano es perseguido político, Sigfrido Reyes es perseguido político, Mason ya iba para Washington, pero bueno, no logró irse y ahora es perseguido político. El primer preso político, dice él. Entonces, bueno, ya sabemos la historia que tiene El Salvador de que se fugan todos. Primera vez que no se fuga uno y ahora resulta que es por producto de un régimen dictatorial que no sé de dónde lo sacan.